¿Es acaso la Biblia igual que la vida humana? Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a este nuevo video. Esto es una locura que he sentido y que desde ese sentir mi mente lo ha visualizado. Y es una especie de comparación del famoso libro más vendido de toda la humanidad, que es la Biblia, que es el Antiguo Testamento más que nada, el Pentateuco, el libro de la Torá, en el fondo, ¿no? Eh, y, eh, y del Nuevo Testamento, y que es como una comparación con respecto al mismo ser humano, ya que nosotros somos el mismo universo. Y es de la siguiente manera, a ver si me siguen con esta volada. El Antiguo Testamento, el Génesis. Y es el Génesis, el primer libro, habla sobre la creación, ¿no? La creación misma. Y una de las cosas que dice es que separa las aguas y aparece el sol y la luna y genera la tierra y todos los animales, etcétera, ¿no? Pero fíjense en esto, eh, cuando está la concepción entre el óvulo y el espermatozoide en el vientre materno, inmediatamente el útero genera un líquido que es el líquido amniótico. Y se empieza a separar las aguas, se empieza a separar este líquido porque dentro en el centro, genera la multiplicación de las células. Y una de las primeras cosas que aparece eh, en la creación del feto es el sol, y el sol no es otra cosa que nuestro corazón. Y luego de eso, inmediatamente aparece el cerebro, y el cerebro es la representación de la mente, que no es otra cosa que la luna. Y ahí tienes las dos principales luminarias, que es el sol y la luna, que es el corazón y la mente. Luego se genera la tierra, que sería el mismo cuerpo, y todos los animales, que serían todas las bacterias, todos las bacterias, los virus necesarios, todo la flora, todo lo que se necesita para que el cuerpo funcione. Luego de la creación viene la creación del hombre. Luego de la creación del planeta viene la creación del hombre. Y la creación del hombre no es otra cosa que el alumbramiento. Cuando naces, sales de la guatita de la mamá. Por primera vez naces. Y de ahí el bebé, la guagua, empieza a relacionarse con el entorno. Bueno, y cuando Dios le dice a Adán, una vez creado, que le ponga los nombres a todos los animales, es la forma que tienen los niños de, al minuto de crecer, de ir reconociendo, ese es el papá, esa es la mamá, eso es un gato. Le va poniendo nombres a las cosas que va reconociendo visualmente y que está experimentando con sus manitos. Es lo mismo. Después sucede que ese niño o esa niña que fue creado necesita sentirse acompañado, relacionarse con el mundo, relacionarse con un otro. Entonces, cuando Adán le pide a Dios que le genere algún acompañante, y Dios crea a su opuesto, que es a Eva, desde la costilla de Adán, es decir, desde la necesidad, que la costilla, todo esto está en el lugar de los sentimientos, del amor. Y desde el lado izquierdo de la costilla izquierda, que es la dependencia por lo demás, desde ahí saca su opuesto para relacionarse, que ahí es donde se separa, recién se separa, ahí empieza a ver la dualidad en el hombre, empieza a existir la dualidad donde es niñita y este es hombre, que antes, cuando se es niño, no se entiende, no lo comprende. Por eso es tan dañino que a un niño antes de los 7 años se le indique qué sexo es. No lo entienden, no lo comprenden, aún no se reconoce corporalmente, no entienden la dualidad. Así que a partir de los 6 7 años sí empiezan a entender la dualidad, y ahí es donde pide a un compañero, o en este caso una compañera, que es cuando los niños empiezan a relacionarse con su sexo opuesto, porque recién lo entienden. Antes no, todos los niños son iguales. A partir de los 6 7 años ya no, ya empieza a ver la diferencia.
empieza a existir la dualidad en su mente, que es lo que hace Adán y Eva, ¿no? Se empiezan a relacionar. Y resulta ser que a partir de los 7 años más o menos, sí, 7 años, el ser humano en promedio empieza a cuestionarse la existencia, empieza a dejar de ser inocente y empieza a generar su personaje, su ego, y empieza a querer saber, a querer controlar, a querer dominar. Y es ahí la alegoría del primer pecado, el pecado original, en donde comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y desde ahí son expulsados del paraíso, que no es otra cosa que donde el niño pierde su inocencia y empieza a jugar el rol de adulto, que es a partir de los 7, 8 años. Luego viene la maduración de su cuerpo, que es a partir de los 11, 12 años, en las niñas y en los niñitos, en donde tienen la posibilidad de procrear. Y así es como Adán y Eva tienen a sus primeros hijos. Pero durante todo ese periodo, la visualización que se le tiene a Dios en un principio es un padre tierno, bondadoso, que simplemente le dijo: no comas del fruto prohibido, nada más. Pero luego de que ellos sí lo comieron y empezaron a procrear, el cambio de Dios cambia la visualización y ya es un Dios más guerrero, es un Dios más padre autoritario, celoso, que si se ponen a pensar es la alegoría de nuestros padres, ¿no? Cuando uno ya a partir de los 10 12, a partir de los 12, 14 años, cuando uno entra a la edad del pavo, uno empieza a tener guerras con los padres, ¿ah? Se revela y ve al padre como malo, muy autoritario, y hay una lucha entre padre e hijo, que es la lucha que tuvieron el pueblo elegido con este Dios, que era muy autoritario, dándole leyes, celoso, ¿m? En donde la humanidad de este pueblo elegido va pasando por distintas aventuras, que son las mismas aventuras de un adolescente, ¿no? Que se pierde en el camino, que tiene que trabajar, que es abducido por el trabajo y se convierte en una especie de esclavo, y después siempre hay alguien que los ayuda y que los salva de esa situación, pero que les tiene que educar, tienen que aprender, como fue en el caso con Moisés, que salvó al pueblo judío, al pueblo hebreo, ni siquiera al pueblo judío, porque no existía el pueblo judío en esa época, sino que al pueblo hebreo, de la esclavitud de los egipcios, del trabajo forzoso, ¿no? Que es lo mismo. Pero era un pueblo totalmente ignorante. Ignorante, no sabían leer, no sabían escribir, no sabían nada. Ignorante. Y es Moisés quien los educa, quien los hace entender y comprender la situación para llegar a la tierra prometida, porque no era llegar y tomarla, sino que había que aprender en el camino para llegar a esa tierra prometida. Y eso nos sucede a todos, ¿no? Que es el paso de la adolescencia a la madurez, el proceso que uno se casa, tiene hijos y pierde el trabajo y se siente esclavizado y después se quiere liberar de eso y tiene que aprender todo de nuevo como si no supiera nada para llegar a esa tierra prometida, a esa paz, a esa tranquilidad. Y es en estos instantes de la existencia humana en donde las personas empiezan a vivir solo en su mente, ¿m? Y empiezan a crear a su ego, pero viven totalmente en la inconsciencia. No tienen idea de lo que están haciendo, están en piloto automático, se creen todo lo que hacen, creen que eso es todo, como animalitos, pero desde la mente. Después llega el proceso, ¿no? Que tiene la tierra prometida y empieza a haber reyes, el primer rey, después el rey David, después el rey Salomón, pero van perdiendo, porque vienen otros pueblos y lo van guerreando y van perdiendo y arman el templo y lo destruyen, después llegan los romanos y ahí aparece Jesús. El Nuevo Testamento, que a nivel humano, individual, uno guerrea, uno ya se siente estable, pero suceden altos y bajos, los hijos se empiezan a ir, qué sé yo, pero después uno se empieza a cuestionar la vida, qué es lo que sucede, se adormece, empiezan las peleas con la señora, con el marido, los hijos se van, suceden distintas aventuras en la tierra prometida, ¿no? Y se van destruyendo, hay unos que se separan, otros que se divorcian, ¿no? Pero hasta que llega un minuto donde uno se cuestiona,
llega la primera iluminación, que es Jesús, que enseña ya la parte espiritual, verse adentro, interiorizarse, ver el verdadero poder que uno tiene, que Dios está dentro, que no está afuera como nos han dicho. Ya no creer en la sociedad, sino que creer y sentir la presencia de uno mismo, que esa es la representación de Jesús. Y Jesús es la representación de tomar conciencia de la existencia, que es la etapa que es a partir de los 33 años para algunos, ¿ah? Pero en esta sociedad es cada vez más tardía, que es a partir de los 45, 50 algunos, ¿no? Que es el tomar conciencia, esa es la representación de Jesús, es la conciencia misma, que es en el fondo de visualizarse mentalmente y decir, ups, perdón, ¿qué está pasando aquí? Y está intentando llegar al corazón para fluir desde ahí, porque la conciencia real radica en el corazón, no en la mente. En la mente radica el ego. Pues resulta que el pueblo elegido lo niega. Lo ve, lo mira, lo reconoce, pero lo niega, porque aceptarlo significa perder absolutamente todo lo que ha construido. Y eso es el ego. El ego reconoce el corazón, reconoce la verdad, pero no la asume, no la quiere aceptar, porque eso significa perderse, morir, perder todo lo construido. Que eso fue lo que hicieron los judíos. Pero por otro lado están los que sí lo reconocen y lo empiezan a seguir, pero en el camino se vuelven a perder, se vuelven a adormecer. Que son las otras religiones que sí reconocieron a Jesús. Y que es uno mismo que empieza a saber cosas espirituales, a hacer las prácticas, pero en el camino se vuelve a adormecer y vuelve a aparecer el ego y no hace lo que tiene que hacer, que es entregarse 100% a Dios. El Apocalipsis. Y es en ese proceso de aprendizaje en donde el ser humano, que eso ya es el libro del Apocalipsis, ¿no? En donde se siente autónomo, entiende todo, comprende todo, pero lo que no está cachando es que él ha retroalimentado su ego. Entonces llega un minuto donde el ego se revela ante toda la creación y dice, yo soy Dios, yo puedo hacer todo, no necesito a nadie, todos están bajo mi mando, que es el ego en la máxima expresión. ¿Y no es eso acaso lo que está viviendo la humanidad hoy en día? ¿No es eso acaso lo que le está pasando a la gran mayoría con respecto a las edades grandes? ¿Ah? No es así como se comportan los viejitos, a su vez como que no, yo manejo todo, yo lo sé, ¿ah? Dios está allá arriba, que Dios esté en su mundo, pero yo sé todo, yo sé cómo manejo todo, niñito, no sabes nada, ¿ah? Y al final empiezan las confrontaciones con uno mismo, se empieza a destruir cuando uno ya toma conciencia, cuando Cristo, cuando el corazón mismo toma el control real de la existencia y ya no la mente, y todo lo que la mente creó se empieza a destruir. Las sociedades, las pseudo religiones, la pseudopolítica, la ciencia, todo se cae, todo se cae. ¿Qué es lo que prevalece? La gran conciencia, el corazón, la luz máxima. Por eso se está cayendo todo ahora. Lo estamos viviendo, pero también lo vivimos internamente. Y por eso la gran mayoría estamos viviendo esta existencia, porque a todos nos está pasando eso. Y resulta que al final el cuerpo muere y se entrega a Dios. Y ese sería el apocalipsis, el fin del mundo, todo se acaba. Así que conclusión, la Biblia no es otra cosa que la creación del ser humano y el término del ser humano. Cuando nace un ser humano en forma individual hasta que muere, desencarna, pero pasa por todo ese proceso desde la inocencia máxima a perder la inocencia, a querer comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, a vivir desde el ego, desde la mente, pero aún en un estado inconsciente, para luego tomar conciencia de que uno no ha obrado bien, empieza a hacer cursos, prácticas pseudo espirituales para volver a tomar el control, pero desde ahí creyéndose espiritual, pero no es otra cosa que la retroalimentación del ego, sigue dormido, creyendo ser consciente, hasta que despiertas completamente, vuelve el Cristo interior, pero el verdadero Cristo. El Cristo se nace desde el interior. Y ahí uno muere el ego completamente. No necesitas desencarnar para eso. Eso es lo que se llama la gran iluminación. Y te sabes eterno, pero ya te sabes, pero lo sabes desde aquí, no desde aquí. Ya no hay conocimiento.
vuelves a la inocencia, pero la inocencia con conciencia. Eso es los dos grandes libros, en el fondo, separados, que el primer capítulo, el primer libro, que es el Antiguo Testamento, sería desde el nacimiento hasta que uno toma conciencia por primera vez. Y el segundo es desde que uno toma conciencia hasta el proceso de matar el ego por completo, e iluminarse. ¿No es acaso la Biblia igual que la vida humana? Eso, ¿qué les pareció la volada? Bendiciones a todos. Chao.